Ahí ya puse para grabar, para no olvidarme. Bienvenidas, bienvenidos a este ya tercer Ateneo del ciclo de Ateneos anuales que estamos organizando desde SAMEP, la Sociedad Argentina de Medicina y Estilo de Vida. En este caso tenemos el honor y el placer de contar con la presencia como disertante de la licenciada Anabel Ávila, quien es licenciada en nutrición y tiene una amplia formación en relación a lo que es eh, psiconeuroinmunoendocrinología, a lo que es inmunonutrición, tiene una formación muy, muy amplia y hoy nos va a hablar de nada más y nada menos que lo que es la regulación de la conducta alimentaria y el vínculo entre la microbiota eh, intestinal y el cerebro, que es un tema súper fascinante, es un tema del cual se habla mucho y por ahí hay muchos conceptos sueltos y van a ver que Anabel tiene esta capacidad de poder integrar los conceptos y la evidencia científica y poder bajarlo a cuestiones bien prácticas y del día a día en la práctica clínica. Así que, Ani, para mí es un placer. Yo la considero una de mis grandes mentoras en la profesión, así que un honor y un placer contar con tu presencia. Hola a todos, gracias Mati. La verdad que es un placer, bueno, compartir estos espacios. Vengo estando en los Ateneos que está proporcionando SAMEB, así que bueno, te agradezco a vos y a SAMEB por la convocatoria. La verdad que está bueno compartir estos espacios de intercambio, más que nada, si bien yo hoy les voy a presentar algunas relaciones con respecto a la conducta alimentaria, me gustaría que al final pudiéramos hablar un poquito. Así que bueno, te agradezco un montón, Mati, por la presentación. Yo desde esta formación en la psiconeuroinmunoendocrinología, que es como toda una disciplina mucho más integrativa, es donde me empecé como a interesar mucho en la microbiota. Ya hace varios años que estudio eso, que tengo formación en eso, y de ahí fui profundizando en todo lo que es la microbiota, todo lo que es el sistema inmune también, y ya vamos a ver que también tiene que ver el sistema inmune con la regulación de la conducta alimentaria. Así que bueno, gracias por estar aquí. Voy a compartir entonces la presentación. Ahí estamos, ¿verdad? Se ve perfecto, Ani. Y una pequeña Bien. aclaración en relación a las preguntas, lo que quieran ir preguntando, por ahí si quieren, está la opción de poder levantar la manito y reaccionar y abrir micrófono y preguntar, o bien escribir por el chat y al final vamos a dejar unos minutitos para poder tener un intercambio y un ida y vuelta. Sí, no tengo Así que, problema que en el medio de la charla, esto es un Ateneo un poquito más sí, descontracturado, así que bueno, también pueden preguntar o consultar a medida que vamos avanzando. Bueno, ante la propuesta de Mati para este Ateneo, a mí se me ocurrió decirle, él me decía, bueno, hablé algo sobre la microbiota, qué puede ser, todo lo que es el avance y el conocimiento que estamos teniendo en estos últimos años sobre la microbiota es un montón, pero a la vez sigue estando como en pañales, ¿no? Y gracias al avance tecnológico que ha habido en los últimos años, a partir del 2000, del 2005, 2010, particularmente en el avance tecnológico en la bioinformática aplicada a las investigaciones básicas primero, ¿no? Conocemos mucho más de la microbiota y hoy estamos hablando y sabemos un poquito más allá de estos microorganismos que nos habitan, que están con nosotros y que siempre lo pensábamos con esto de controlarlos, de no infectarnos, como desde la parte patológica, ¿no? De que no nos vayamos a infectar de bacterias, cuando en realidad hoy sabemos que no podemos vivir sin que ellos nos habiten, o sea, nuestra vida como seres humanos se desarrolla en simbiosis con estos microorganismos que nos habitan, eso sí sabemos, y hoy se va avanzando mucho más y bueno, como les decía, hay bastantes estudios ya también a nivel clínico y en humanos, pero todavía falta un montón, así que muchas cosas son en potencial, ¿no? Y los que vamos descubriendo y creo que así se va construyendo también el conocimiento. Así que hoy vamos a apuntar un poquito de qué pasa y cómo es que el diálogo que establece estos microorganismos, sobre todo intestinales, ¿no? Con el cerebro y qué impacto tienen en la conducta alimentaria. Bueno, primero quisiera como hacer esta gran salvedad de
de que la conducta alimentaria es muy compleja, por eso este dibujito como para representar la gran complejidad de la conducta alimentaria, eh, que más allá de todo lo que vamos a escuchar hoy sobre la modulación que hace la microbiota en la regulación de los mecanismos de hambre y saciedad, de apetito, de toma de decisiones inclusive del cerebro, no deja de ser un aspecto más, ¿no? Dentro de esta complejidad que es la conducta alimentaria. Por eso quise poner como estas definiciones para que sepamos a qué nos estamos refiriendo, si bien después nos vamos a enfocar mucho en las cuestiones más fisiológicas y microbiológicas, digamos, ¿no? De la microbiota. Recordemos que la conducta alimentaria es todo eso que hacemos, del modo en que lo hacemos, que pensamos, que creemos en torno a la ingesta de alimentos, que está influenciado por un montón de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales. Creo que las definiciones más completas por ahí están desde la antropología. El gran antropólogo Jesús Contreras creo que es un gran referente para las definiciones de lo que es la conducta alimentaria, ¿no? Y pensar en conducta alimentaria también significa pensar en todas las prácticas culinarias, las actitudes, los modos de comportarnos en sociedad, ¿no? Las emociones en torno al vínculo que tenemos con la comida y con el cuerpo. Acá no es solamente cuando regulamos nuestra conducta alimentaria, también acá interviene el vínculo que tenemos y la relación que tenemos con nuestro cuerpo, porque eso también va a modular un poco la toma de decisiones de la ingesta, ¿no? Y no nos olvidemos que el alimento nos comunica, nos define, nos identifica, nos da pertenencia a grupos, a sociedades, a culturas, tiene historia impresa en nuestros sentidos, en nuestra memoria, en nuestras emociones, ¿sí? En nuestros afectos inclusive. Entonces, por eso, más allá del aspecto que hoy vamos a hablar, recordar que esto simplemente podría ser un aporte y claramente voy a intentar mostrarles cómo hay que tener en cuenta qué podemos hacer y cómo podemos mejorar nuestra microbiota para que todos estos mecanismos regulatorios también se den bien dentro de esta complejidad, ¿no? Me gusta mucho poder resaltar que la conducta alimentaria se construye a través de la experiencia, es decir, de los actos alimentarios, desde que estamos en la panza, inclusive desde en nuestro nacimiento, desde esa experiencia se va generando la conducta, ¿no? Entonces, claramente supera a toda esta cuestión por ahí más fisiológica o más biológica que se busca tratando de poder controlar quizás cuál es el quid de la cuestión para controlar la conducta alimentaria, y si lo miramos solamente desde el punto de vista fisiológico, biológico, claramente vamos a quedar muy escuetos. Preguntas de este tipo que tienen que ver con la toma de decisiones o del sentido del acto alimentario, creo que también suman a la complejidad y por eso no lo quería dejar de mencionar. ¿Y qué tendrá que ver también la microbiota con este marco social y ecológico en la toma de decisiones de la alimentación? Este es simplemente un ejemplo. Muchas veces cuando hablamos de ingesta alimentaria se habla del balance energético, de la energía ingerida, de la energía gastada. Si bien es real y es cierto que existe, ¿no? Una complejidad en el balance energético, también todo eso va a estar modulado por estos factores que tienen que ver con la configuración del entorno, el sector de influencia, las normas sociales, los valores culturales. Por eso sí, no me voy a detener en esto, pero quería mostrar como lo macro también de la conducta alimentaria, y ya vamos a ver que la microbiota no solamente está también en nuestro cuerpo, está en el entorno, en la ecología que nos rodea, en la interacción que tenemos con otros humanos que tienen otro tipo de microbiota y que también terminan modulando inclusive dentro de estos marcos sociales, ¿no? Desde la mirada fisiológica, los mecanismos homeostáticos y los mecanismos de recompensa y hedónicos están bastante bien descritos ya desde hace muchos años y primeramente se hablaba mucho desde de la regulación
hormonal, ¿no? De los neuropéptidos, también de toda la modulación que ejerce el intestino, sin mencionarse inclusive aquí la microbiota. Se ha estudiado, se observa, digamos, cómo es la regulación del hambre y la saciedad, partiendo desde el intestino y todo lo que ocurre en el intestino una vez que comemos, el aporte de nutrientes, esa densidad nutricional y calórica, cómo va a afectar, qué señales va a enviar, la distensión mecánica, los electrolitos y toda la regulación que ocurre en el intestino, las incretinas, todo lo que tiene que ver con las hormonas intestinales, que van a señalizar y van a enviar mensajes ya directamente al cerebro a través del nervio vago y que impactan en el hipotálamo, en los centros de hambre y saciedad, estimulando, ¿sí? Y compensando y regulando estas hormonas, estos neuropéptidos inclusive, que van a frenar la ingesta o van a aumentar la ingesta. Fisiológicamente esto estaba bastante bien descrito, pero no se mencionaba que todas estas cuestiones hormonales, intestinales, también tienen que ver y se modulan y se afectan por la presencia de los tipos de microorganismos que nos habitan. Es decir, que dentro de toda esta complejidad fisiológica, hormonal, neuronal, ¿sí? A través de el cerebro, acá estamos hablando del hipotálamo en este caso, pero también se integra toda la evaluación y todo el aporte que hace el sistema córtico-límbico, ¿no? Para la toma de decisiones de ingesta alimentaria, más allá de la excitación o freno de la ingesta. Se empezaron a incluir todos los otros factores externos, factores hedónicos, sensoriales, e inclusive factores que tienen que ver con la industria, con la accesibilidad a los alimentos, las preferencias alimentarias, todo eso, pero todavía no se hablaba, no se mostraba que acá faltaría un integrante más, que es la microbiota. Y eso vamos a ver y mostrar ahora cómo es la participación. En este esquema bastante didáctico de cómo es que seleccionamos lo que vamos a comer, cómo decidimos o tomamos la decisión de la ingesta alimentaria, ¿no? De manera muy didáctica y si lo vamos a separar por los diferentes sistemas que están involucrados en la selección de los alimentos, podemos hablar del sistema homeostático, del que estábamos hablando recién, junto con el sistema hedónico, el sistema de recompensa, ¿sí? Que tiene que ver con el placer, con el agrado o desagrado de lo que voy comiendo y que esa experiencia de placer, de impacto hedónico de lo que como, produce un aprendizaje en el cerebro y el cerebro se va modelando según, ¿no? Estas experiencias de agrado y de placer, de desagrado y de placer, ¿no? Ese sería el sistema hedónico y de recompensa. El sistema emocional o el sistema de estrés también afecta a la selección de alimentos, el impacto del sistema sensorial, toda la estimulación sensorial, no solamente de los sistemas sensoriales específicos, especiales, sino los sistemas viscerales y somáticos, y también todo lo que tiene que ver con el sistema ejecutivo, es decir, todo lo que tenga que ver con nuestro córtex prefrontal, donde aquí van a impactar los factores cognitivos, sociales, las creencias, la historia, la cultura, ¿no? Y todos estos sistemas inmersos a la vez en un ambiente social y ecológico particular, ¿no? Entonces, eh, todo esto para ver la gran complejidad y didácticamente si quisiéramos separar un poco cuáles son los sistemas que regulan la selección y la ingesta de alimentos, podríamos hablar de esto. Y ahora vamos a ver cómo la microbiota tiene que ver en cada uno de estos sistemas. Tiene que ver y la microbiota va a modular y aportar y a decir algo en cuanto al sistema homeostático. También se relacionan con nuestra respuesta de estrés o la respuesta que tengamos de estrés va a modificar la microbiota y por eso también puede estar alterando o modulando, mejor dicho, la selección de alimentos, como a nivel del sistema ejecutivo, de toda la toma de decisiones, la microbiota puede afectar, vamos a verlo también, en el sistema hedónico y también inclusive la microbiota tiene que ver con el sistema sensorial. Y ahora lo vamos a ir viendo. Bien. Definimos un poquito microbiota para que aquellos que a lo mejor no están tan involucrados en esto o para ponernos de acuerdo, ¿sí? Primero de decirles, ¿no? Que los seres humanos somos un tipo biolobionte,
y me encanta esa palabra cuando eh, estudiando todo esto volvía a entrar en escena esta palabra que viene más desde la biología, porque hay varios seres vivos que también son holobiontes, que significa que somos también un ecosistema establecido mediante la interacción, ¿no?, de un hospedador y su microbiota. Es decir, que la vida se desarrolla a través de esta simbiosis entre el anfitrión y los microorganismos, ¿no? Eso es un holobionte. Entonces, por eso, claramente, los microorganismos que nos habitan no están allí porque sí, sino que también, claramente, así como nosotros los influimos o los alimentamos y le damos un hogar para vivir, ellos también, ¿no?, nos modulan y nos ayudan en nuestro desarrollo. La palabra microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado, ¿sí? Principalmente en este caso y en esta presentación vamos a estar hablando de la microbiota intestinal. Y microbioma, si bien primero apareció como una definición del estudio de los genes, ¿no?, de esos microorganismos, hoy microbioma ha tomado un concepto mucho más abarcativo. Sería más correcto decir microbioma, porque cuando decimos microbioma estamos hablando del conjunto de microorganismos, sus genes, los metabolitos que producen, ¿no?, en un nicho ecológico dado. Eh, por costumbre y quizás, bueno, porque lo estudié mucho más desde la microbiología, estoy más acostumbrada a decir microbiota, pero sepan que la palabra microbioma sería más abarcativa y quizás más adecuada, porque nos referimos a la cuestión genética, al microorganismo sí, y al metaboloma también, sí, de la microbiota. Tenemos en distintas partes de nuestro cuerpo, distintas poblaciones, concentraciones de esta microbiota, que tienen funciones específicas y particulares. Es diferente en cada zona. En esta presentación vamos a estar hablando en específico de la microbiota intestinal, sobre todo también en la microbiota del colon, que es la más abundante de todo el tubo digestivo, donde no solamente todo el tubo digestivo, sino que se compara con otros ecosistemas y realmente la densidad poblacional de microorganismos que tenemos aquí es mucho, mucho más amplia, así que claramente algo tendrán que ver y que decirnos. Cuando se comenzó a estudiar mucho más o en profundidad lo que era la flora intestinal antiguamente, se empezó a estudiar mucho la microbiota. El primer abordaje que hubo, o el primer avance tecnológico nos permitió reconocer muchos filos bacterianos, sobre todo de bacterias, pero en nuestra microbiota no solamente tenemos bacterias, sino que tenemos fagos, virus, arqueas, hongos, levaduras, ¿sí? Es una complejidad de microorganismos. En específico se habla muchísimo de la composición del bacterioma, digamos, ¿no?, de las bacterias que nos componen y se conoce mucho la funcionalidad que tienen estos grupos bacterianos, ¿no? En específico, toda la familia de los filos de Firmicutes, Bacteroidetes, que son los que más en cantidad están, y luego tenemos otros filos como lactinobacterias, las proteobacterias o la verrucomicrobia, que por ejemplo están en mucho menor porcentaje, pero eso no significa que no tengan una funcionalidad muy específica. De hecho, una muy especial que se estudia mucho es la Akkermansia mucinífila, que fíjense que tiene muy poquita proporción, pero su presencia en la microbiota intestinal es esencial para diferentes funciones metabólicas, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con la idea de que cuando hablamos de microbiota no es solamente bacterias, también está el viroma, y se estudia mucho más los hongos que nos habitan y las funcionalidades, ¿no?, que tiene esta simbiosis, esta relación mutualista que tenemos con todos estos microorganismos. Pero mucho del desarrollo de las cosas que les voy a contar apuntan más que nada al aspecto o la combinación en las poblaciones de bacterias, ¿no?, de la microbiota del bacterioma. Lo que sí conocemos es que a lo largo de nuestra vida va variando la diversidad que tiene esa microbiota intestinal. Como les decía, vamos a estar hablando del intestinal. En el primer año de vida, desde el nacimiento y el primer año de vida, hay una distribución específica donde más que nada la dominancia es de Bifidobacterium y Lactobacillus bacillus, que es sumamente importante que eso se dé de esa manera, ¿sí? Y lo garantiza, digamos, el tipo de gestación, de parto y de lactancia que se pueda tener durante ese primer año de vida, porque esto ya va a tener impacto también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema inmune,
Entonces eso es muy importante. Y a medida que crecemos, vamos aumentando la diversidad, los tipos de bacterias, estos colores hablan de filos bacterianos, ¿sí? Y llegando a la adultez, en realidad ya desde la adolescencia, adultez, tenemos una mayor diversidad y una cierta estabilidad. La estabilidad de la microbiota, vamos a recordar que son seres vivos, no es relativamente estable, ¿no? Hay como enterotipos que se han definido para decir, digamos, más o menos la estabilidad que tienen. Sabemos que una microbiota saludable es una microbiota diversa, y que mantiene esa cierta estabilidad, ¿no? Y a medida que vamos envejeciendo, también por el mismo proceso de envejecimiento, de inmunosenescencia, también la microbiota va perdiendo un poco de diversidad. Todos estos cambios tienen que ver también en la regulación, digamos, y en las funciones que tiene la microbiota. Y esta microbiota, esta diversidad que vamos construyendo a lo largo de la vida, es muy específica de cada ser humano. Inclusive se ha comparado, digamos, que la microbiota de cada persona es como la huella digital, en el sentido de decir que es sumamente específica y particular, ¿sí? Inclusive los mismos convivientes de una casa, que si sostienen la misma alimentación, más o menos los mismos hábitos, el mismo entorno ecológico, igual hay una diferencia interindividual e intraindividual, como veíamos acá a lo largo de la vida. Algunos factores claves que modulan esta colonización de microbiota y luego la diversidad que se sostiene en la vida adulta, bueno, tiene que ver, como les mencionaba recién, desde el embarazo, si la mamá embarazada ha estado expuesta mucho a medicaciones, antibióticos en particular también, ¿no? El modo de parto tiene mucho que ver porque la gran colonización masiva se da durante el parto normal, no así en la cesárea. Es diferente a la microbiota que se empieza a instalar cuando hay cesárea. Durante ese primer año de vida, los 2 primeros años de vida, les comentaba que es sumamente importante también el tipo de alimentación que va a tener ese bebé, el entorno, fíjense, la geografía, el, el vivir con otras personas, el vivir con mascotas también afecta a nuestra microbiota. Y después en la edad adulta, claramente los factores de estilo de vida, ¿no? Más allá del lugar geográfico o del contacto con el medio ambiente que tengamos, el estrés, los antibióticos, los químicos, los que estamos expuestos, ¿no? El tipo de alimentación o de productos químicos, también no solamente alimentarios, sino productos de limpieza, cosmética, etcétera, también pueden afectar a esa diversidad de microbiota e inclusive muchos estudios muestran cómo en entornos urbanos cada vez vamos perdiendo como ese enterotipo, ese perfil de microbiota que les contaba y vamos perdiendo diversidad. Francisco Warner es un investigador que fue uno de los referentes en la investigación MetaHit. MetaHit fue uno de los grandes estudios que hubo durante muchos años en España. Él es gastroenterólogo, unos grandes referentes, y él sintetiza bastante didácticamente las funciones de la microbiota para con el cuerpo humano en estas tres, aunque en realidad son muchas, pero bueno, me pareció como que didácticamente nos podíamos quedar con estas funciones, ¿no? La función de la microbiota como función de nutrición y metabolismo, como resultado de la actividad que hace esas bacterias, cuando las bacterias tienen su propio metabolismo, producen ciertos metabolitos, producen vitaminas, producen ácidos grasos de cadena corta, distintos productos del triptófano, por ejemplo, deconjugan los ácidos biliares. Todas esas funciones también afectan a nuestras funciones de nutrición y metabolismo. Aquí está la gran relación de por qué también regulan la ingesta alimentaria. Claramente, el metabolismo de las propias bacterias van a incidir en la ingesta energética del ser humano. La misma microbiota cumple funciones de protección porque también previenen de la invasión de otros agentes patógenos, ¿sí? Porque producen distintos compuestos bactericidas, o sea, o péptidos antimicrobianos para regular y mantener también ese equilibrio entre digamos, toda la exposición que tenemos a otros microorganismos, porque permanentemente estamos expuestos al ingreso de muchos microorganismos potencialmente patógenos. Y además tiene una gran función
trófica, no solamente sobre el intestino, o sea, la microbiota también ayuda a la nutrición y la regeneración celular intestinal, sino que principalmente va a modular el desarrollo, ¿sí? Y la educación del sistema inmune. Es decir, de acuerdo a cómo se va instalando nuestra microbiota, es como también nuestro sistema inmune se va desarrollando y va aprendiendo, ¿sí? A tener respuestas inmunológicas adecuadas. Eso me parece sumamente interesante y ahora vamos a ver que podemos, siempre que pensemos en microbiota, vamos a pensar en el intestino, pero hay que sumar ahí mismo, en sumar al sistema inmune y mirarlo como un complejo, ¿sí? Eh, para entender cómo es que llega toda esta actividad entre la microbiota, el intestino y el sistema inmune a regular la conducta alimentaria, lo necesitamos pensar como, como trabajando en equipo, ¿no? Una de las claves, de los componentes claves, tiene que ver con la barrera intestinal, todo esto que va a producir la microbiota, tiene que ver también en cómo responde nuestro intestino o cómo permanece, cuál es la homeostasis que tiene nuestro intestino, ¿no? En relación a la microbiota y el sistema inmune. Recuerden que el intestino es solamente una capa epitelial y debajo de esa capa epitelial tenemos un montón de sistema inmune y dentro, entre medio también de estas células, vamos a tener otras células inmunes. Recuerden también en el intestino las placas de Peyer, que son todos esos nódulos, esos lugares donde hay mayor concentración de todo lo que es el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, ¿no? Y tenemos por encima de esa capa epitelial, una barrera mucosa y recién ahí en la luz intestinal y un poco en la barrera mucosa, todos estos microorganismos que están en la luz intestinal. Entre una célula epitelial y la otra hay un sistema de cierre de uniones estrechas específicos, que esto es parte del sistema que permite esta permeabilidad selectiva, ¿no? Del intestino, esta propiedad de que entre lo adecuado, ¿sí? Lo que va seleccionando el intestino, y justamente cuando fallan estas uniones estrechas, es de lo que se habla muchas veces como intestino hiperpermeable o leaky gut, es porque estas uniones estrechas están dañadas, pueden estar dañadas justamente por una disbiosis de la microbiota, es decir, por una alteración de estos microorganismos, y ya vamos a ver cómo se produce esa disbiosis, que el tipo de alimentación que tengamos o que llevemos adelante puede estar alterando justamente la composición y la diversidad de esa microbiota, produciendo esa rotura, ¿no? De esas uniones estrechas que debieran de mantenerse bien firmes y adecuadas y generar esa apertura selectiva, ¿no? Para que entren los nutrientes esenciales, el agua, los iones, ¿sí? Eh, pero cuando se produce la ruptura de esas uniones estrechas, pasan distintos antígenos, inclusive hay traslocación bacteriana, y ahí es donde actúa también nuestro sistema inmune, ¿no? Generando una respuesta o tratando de controlar esa situación, ¿no? Entonces, el sistema de barrera intestinal es sumamente importante para comprender también todas las funciones de la microbiota y para comprender, digamos, los modos de regulación. En este artículo, la verdad que se explica muy didácticamente y de manera más compleja qué es la barrera intestinal, que a veces pensamos que es la estabilidad de estas uniones estrechas y una buena barrera mucosa, sino que lo amplía. Fíjense que los componentes de la barrera intestinal se menciona desde el biofilm de la microbiota, esta microbiota saludable, esta microbiota que también produce eh, estos péptidos antimicrobianos, que produce mucus también. Después la barrera mucosa específicamente, la otra barrera sería todo el epitelio, el intestino específicamente, con sus uniones estrechas, y el sistema inmune. Este complejo, microbiota, barrera mucosa, epitelio y sistema inmune, es eh, nuestro complejo, ¿sí? Por eso les decía que tenemos que pensar sinérgicamente y trabajando en equipo, la microbiota del intestino y el sistema inmune, que cuando tienen un buen diálogo entre ellos, la regulación de todos los sistemas, inclusive la regulación de la conducta alimentaria, va a ser más adecuada, ¿sí? Después ustedes pueden revisar
la grabación que va a quedar disponible y me parece sumamente interesante los distintos mecanismos por los cuales actúa esta barrera eh, intestinal, la función de, digamos, de barrera, y que claramente nosotros desde el estilo de vida y desde la alimentación podemos estar dañándola o preservándola, ¿no? Entonces ahí es donde viene nuestro rol como profesionales de la salud, que sabemos que podemos ayudar, digamos, a mantener estos componentes de la barrera intestinal de manera adecuada para que esto cumpla su función. Eh, Dentro de los diálogos que luego salen de este componente microbiota, intestino, sistema inmune, hoy vamos a hablar de cómo llega y los mensajes que hay hacia el cerebro, ¿sí? Pero sepan que desde la microbiota intestino también tenemos muchos ejes. Se habla de microbiota intestino hígado, microbiota intestino piel, ¿sí? O sea, microbiota intestino aparato genital, ¿sí? Reproductivo. O sea, hay muchos ejes, muchos canales de conversación. Hoy vamos a hablar específicamente de microbiota intestino-cerebro y fíjense cómo la comunicación que hay en este eje es bidireccional, ¿no? Tanto lo que ocurre en la microbiota y en el intestino aquí va a mandar señales hacia el cerebro modulando sus respuestas y lo que suceda a nivel nervioso también va a modular y regular, o sea, es una comunicación bidireccional. Y las vías de comunicación son vías neurológicas, metabólicas, inmunológicas y hormonales, ¿sí? Es decir, que por vía nerviosa y por vía sanguínea, ¿sí? Y a través de las células del sistema inmune y las citoquinas derivadas del sistema inmune, todos esos son las vías de conversación y los lenguajes, ¿sí? Los códigos que se envían para modular esto. Y cuando esas vías de comunicación están alteradas, ¿sí? Fíjense que afectan a nuestra conducta, a nuestros estados emocionales o estados de salud mental, afectan las respuestas del sistema inmune y se genera mucha inflamación, sobre todo crónica y de bajo grado, a partir de este diálogo. Entonces, por eso, claramente dentro de la regulación de la conducta alimentaria también tiene que ver, y por eso me parece que resulta interesante poder desglosar cómo es que actúa la microbiota para regular también nuestro comportamiento alimentario. Aquí un poquito más del ejemplo de cómo se regula este eje microbiota intestino-cerebro, como un gran actor el nervio vago, el sistema nervioso entérico que tiene todo el tubo digestivo, es un sistema nervioso especializado, ¿no? Y comandado también por este nervio vago y que va a ser este gran comunicador con el cerebro. Y también la vía sanguínea, no se olviden que por allí van a ir las hormonas y los diferentes metabolitos generando esta conversación. Aquí entra el sistema de estrés también para que podamos verlo claro cómo las respuestas al sistema de estrés, nuestra forma de afrontamiento y de activación de este eje de estrés, también modula lo que pasa en la microbiota y en el intestino y también en el sistema inmune. Este sería un gran ejemplo de la integración psiconeuroinmunoendocrina, ¿no? Es un gran ejemplo. Eh, Varias de las diapositivas que siguen son de los autores Dinan y Krayan, que son dos grandes referentes que han estudiado mucho el eje microbiota intestino-cerebro, primero en modelos murinos, en ratones, donde ustedes saben que ahí se puede estudiar también inclusive el comportamiento social y las respuestas a estrés. También han estudiado también a nivel de estudios clínicos eh, y que hemos podido conocer que realmente cómo las respuestas de estrés me estoy refiriendo al eje no solamente a través del sistema nervioso autónomo, cuando estamos estresados la hiperactivación de nuestro sistema nervioso autónomo a través de la noradrenalina, la norepinefrina, ¿sí? Sino que a través de la vía neuroendocrina, el hipotálamo, la hipófisis y la activación de las glándulas suprarrenales que finalmente producen
una gran activación del cortisol, esta hormona del estrés, de respuesta al estrés, fíjense cómo esquemáticamente aquí lo muestran, va a modular la respuesta muscular del tubo digestivo, ¿no? La respuesta nerviosa, la respuesta del sistema inmune, la respuesta de esta apertura, ¿no? de las uniones de la permeabilidad intestinal, e inclusive esa carga circulante de cortisol también modifica el metabolismo de las bacterias, de la microbiota. O sea que no solamente el cortisol actúa sobre nuestros propios órganos, sino que también sobre la microbiota. Si no recuerden, cuando uno está nervioso, por ejemplo, eh, eh, ¿qué nos pasa? Estamos nerviosos o se nos cierra el estómago o sentimos cosquillas en la panza o necesitamos urgencia por ir al baño o tenemos constipación. Fíjense cómo la respuesta al estrés modifica el comportamiento del tubo digestivo y también de la microbiota. A su vez, las respuestas de estos comportamientos van a devolver hacia el cerebro señales, ¿no? Sobre todo a través del sistema nervioso entérico y el nervio vago, de todos los metabolitos producidos por la microbiota, por ejemplo, neurotransmisores, la carga de ácidos grasos de cadena corta, todo eso vuelve hacia el cerebro y bueno, se modula a veces algo que comimos, eh, algo que nos intoxicamos o metales pesados o todo eso que hemos ingresado puede producir un estado, ¿sí? De estrés, de estimulación, ¿sí? Al cerebro y luego la descarga del estrés. Entonces, por eso siempre decimos que esto es bidireccional. Ani, acá Sí, Lila Sumilo te pregunta ujú, si entonces el síndrome de colon irritable tiene relación con este vínculo entre la microbiota y el estrés. exactamente. Esta es una de las grandes respuestas a esto cuando tenemos el tema del síndrome intestino irritable. Si bien hay algunas explicaciones, muchas veces ese síndrome intestino irritable aparece luego de una infección, por ejemplo, cuando vamos a otro lado, viajamos, o sea, puede haber alguna otra onoxa, digamos, otro motivo, pero muchas veces desde lo emocional se afectan, fíjense cómo afecta el peristaltismo, el movimiento o la descarga serotoninérgica que hay, sobre todo en el colon irritable y que tiene el tipo diarreico, por ejemplo, es porque se altera la respuesta de estas células intestinales con una gran descarga de serotonina, pero todo viene desde la activación del estrés. Muchas veces las personas consultan y se hacen todos los estudios y en la colonoscopía o la endoscopía no salen afecciones anatómicas, digamos, no hay pólipos, no hay divertículos, no hay otros, y le dice, el doctor en general dice, es estrés, tiene que ver con esto, ¿sí? Y cómo responde esa microbiota también a ese estrés. Así que sí, este sería un gran ejemplo. Sería un gran ejemplo. Bueno, un poco adelantando algunos puntos como claros, a ver cómo sería que la microbiota logra regular también la conducta alimentaria, y que lo vamos a ver en algunos esquemas luego, pero pensemos entonces que esto sería a través de la producción de metabolitos y neurotransmisores, es decir, la misma microbiota, estos microorganismos producen, ¿sí? Neurotransmisores, como por ejemplo serotonina, dopamina, GABA, la misma microbiota, o estimulan también las células enterocromafines del epitelio para que esto se produzca. Los mismos metabolitos producidos por la microbiota, los ácidos grasos de cadena corta, los de triptófano, los indoles, o sea, todo eso también va a afectar. Ahí estoy nombrando los metabolitos como positivos o de buena regulación, pero por ejemplo también restos celulares de la microbiota como los LPS, en realidad producen efectos tóxicos, ¿sí? Las toxinas, que también si hay una gran carga de estos restos celulares de la microbiota, los LPS, que alcanzan la vía sanguínea por un intestino hiperpermeable y llegan al cerebro, van a generar una endotoxemia y una neuroinflamación, por ejemplo. Entonces también van a estar regulando eso. La modulación del sistema inmune también tiene que ver con la microbiota, entonces cuando la microbiota intestinal actúa con el sistema inmune y las respuestas inflamatorias o
antiinflamatorias que genere el sistema inmune, también tienen impacto en los centros de hambre y saciedad. Las señales a través del nervio vago, es decir, a través del sistema nervioso entérico, también la microbiota va a regular estos centros a nivel central. Y la producción de hormonas y péptidos intestinales, también relacionados con la alimentación, hay muchas bacterias que producen, ¿sí?, ciertas hormonas y que regulan también la expresión de leptina y de grelina. Hay todo un mecanismo, por ejemplo, en donde se ve afectada la degradación de la grelina, entonces grelina está permanentemente aumentada y eso va a excitar, ¿no?, los centros de hambre, entonces va a aumentar la ingesta. Estos serían como los 4 puntos más didácticamente hablando, cómo son los caminos por los cuales la microbiota puede afectar la regulación de la conducta alimentaria. Estas interacciones, dicen Dinan y Cryan y Emerald Mayer. Emerald Mayer también es otro autor muy, digamos, destacado en todo lo que es microbiota intestino-cerebro. Él tiene un libro de divulgación que se llama Pensar con el estómago, por ejemplo, que está muy bueno. Y Dinan y Cryan no hace mucho sacaron un libro que habla de la revolución de los psicobióticos, justamente hablando de los probióticos en relación a la modulación de la microbiota intestino-cerebro. Estos autores postulan esto, ¿no?, que las interacciones entre el microbioma y el eje intestino-cerebro han sido respaldadas primero por muchos modelos animales y luego en humanos. Eso está bueno porque ya lo estamos viendo, como les digo, es algo que se está desarrollando aún, pero que donde se ha podido ver que los desequilibrios en la composición y la diversidad de la microbiota intestinal pueden estar relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria, la obesidad y otras condiciones metabólicas. Por eso me parece que resulta interesante tener en cuenta que esto también es un factor más a tener en cuenta en el abordaje de todo lo que tenga que ver con la conducta alimentaria, ya sea desde lo saludable o desde los procesos de enfermedad. Aquí tenemos un hermoso gráfico también en donde ya podemos ver un poquito más la relación del control de la ingesta alimentaria a nivel de los sistemas homeostáticos. Esto sería el cerebro, acá está representado el impacto que va a hacer a nivel de los núcleos hipotalámicos, de hambre y saciedad, ¿sí? Como esto sería la microbiota, este es el intestino, a nivel sanguíneo y a nivel nervioso, cómo esto alcanza al cerebro. Fíjense que también aquí participan muchas señales desde el tejido adiposo, pero vamos a centrarnos en lo que hace la microbiota. Fíjense que si tenemos una microbiota que es fermentadora de los carbohidratos no digeribles, sobre todo los carbohidratos fermentables, esta microbiota va a producir buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos de cadena corta alcanzan, ¿sí?, por vía sanguínea también al cerebro y allí modulan y regulan las respuestas de los centros de hambre y saciedad hipotalámicos. También, por ejemplo, la deconjugación de los ácidos biliares tienen impacto en la regulación de las respuestas de las células intestinales, produciendo los péptidos intestinales, las incretinas, y que también van a regular estos centros hipotalámicos, como les mencionaba antes, el triptófano, el indol. Es decir, que eso deriva más que nada de la fermentación de las proteínas. Todo esto estoy hablando de la producción que hace la microbiota, ¿no? Y fíjense, acá está este LPS y otros compuestos que les decía que restos celulares de la microbiota también pueden pasar, traslocar a la circulación y esto producir respuestas inflamatorias y generar también una neuroinflamación y un cerebro neuroinflamado, o sea, toda una inflamación local, va a afectar todos los circuitos y las conexiones neuronales y las respuestas, ¿sí?, de toma de decisiones, estas activaciones de estos centros. Por eso, una microbiota equilibrada necesita, ¿no?, este intercambio que sea adecuado y la respuesta del sistema inmune sea adecuada y que no sea inflamatorio. Un poquito más, más o menos de lo mismo, también este es otro estudio más de Dinan y Cryan, donde ya se comparan modelos alimentarios, un modelo alimentario que tiene más que ver con proveer
fibras, con buenas nivel de proteínas, con buenos aportes de polifenoles para que favorezca el crecimiento de una bacteria, de una microbiota con bacterias fermentadoras, con bacterias que generan buenos metabolitos bioactivos, la respuesta inmune va a ser adecuada y entonces la regulación neuronal también. Pero si tenemos otro tipo de alimentación, que en general siempre en estos estudios se comparan el tipo de alimentación occidental, se dice, ¿no? Este alto en grasas, alto en sal, en azúcares refinados, en ultraprocesados, todos los aditivos y todo eso también producen un efecto, afectan a la microbiota, produciendo otro tipo de metabolitos, estos que generan inflamación y que fíjense que también alcanzan al cerebro y generando alteraciones en las respuestas del comportamiento, del estado emocional, ¿sí? De la integridad de la barrera hematoencefálica. Entonces hay como muchos cambios a partir de estos metabolitos que son nocivos. Un poquito más también de lo mismo, pero me pareció sumamente explicativo esto, cómo desde la zona periférica, es decir, desde la microbiota y de toda la modulación intestinal del sistema inmune, el sistema homeostático de energía, ¿sí? El balance de energía que se controla a través de, el hipotálamo en el cerebro, va a estar totalmente relacionado. Fíjense cómo las señales pueden cambiar o variar, depende de la composición de la microbiota, y a nivel central también en la respuesta a estrés, la respuesta a los estímulos externos, también a la vez van a mandar señalizaciones de comportamiento y por eso la regulación alimentaria es en ambas dimensiones. Este es un gráfico que siempre lo termino mostrando eh, porque, bueno, me parece muy didáctico, también de Dinan y Cryan, donde todo lo que ocurre en la microbiota y en el intestino, claramente por vía sanguínea o por vía nerviosa, fíjense en los centros de apetito y saciedad del hipotálamo, pero también en el estado cognitivo, el estado emocional, la claridad mental, la impulsividad, la ansiedad, también se afecta, depende de la señalización de lo que sucede aquí. Y una cosita más a resaltar es cómo distintos componentes metabolitos de la microbiota finalmente también a nivel de la lengua generan una diferenciación de los receptores del gusto, ¿sí? Del sabor. También eso está regulado por el tipo de microbiota que tenemos. Es decir, que muchos de los botones gustativos, ¿sí? De nuestra boca tienen que ver con lo que sucede en el intestino, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde las preferencias alimentarias o del gusto va a depender también de la microbiota. Ani, Lo voy a pasar. quedan 10 Sí, minutitos y hay bueno, preguntas muy interesantes para que vayas. dale. Bueno, vamos a ir concretando, es más o menos como para dejarles una idea clara. Entonces, ¿qué sería lo importante? Ya son vastas los estudios que están mostrando esta relación de tener una microbiota diversa, con buena cantidad de mucus, buena integridad de la barrera intestinal y de una buena respuesta del sistema inmunológico, porque sabemos que eso va a afectar al comportamiento alimentario y el control homeostático, pero, y así como también lo de saciedad, pero también sabemos que cuando existe esa neuroinflamación, persiste esa inflamación crónica de bajo grado, ese estrés oxidativo, genera un estado de endotoxemia metabólica, se llama, de neuroinflamación, y que va a comprometer inclusive a los mecanismos, no solamente homeostáticos, sino que también a los hedónicos. Todo el sistema de recompensa se desregula también ante un cerebro inflamado, ¿no? Estimulado por estos metabolitos mucho más nocivos, ¿no? Que generan esta respuesta del sistema inmune. Por eso se estudia mucho en relación a qué sucede en la obesidad, cómo es la composición de la microbiota en la obesidad, el estado de ese intestino y cómo las distintas señales se van a alterar y que generan como un círculo negativo, ¿no? De mayor insulinoresistencia, de mayor apetencia y que en el mecanismo de recompensa se desregula y es como que necesitamos mayor cantidad de estímulos para sentir saciedad. Entonces, claramente también todos estos conceptos se aplican mucho al estudio de obesidad y también de trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que lo que comemos
entonces no va a afectar solamente a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestras células, a nuestro estado nutricional, a nuestro tubo digestivo, sino que lo que comemos va a afectar a nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y por eso la idea sería buscar un perfil alimentario, un patrón alimentario que nos ayude a sostener una microbiota diversa, saludable, relativamente estable, resiliente. Esto simplemente para mostrarles otro de los grandes autores que estudia profundamente sobre todo la microbiota a nivel poblacional, es Rini Niela, que él habla sobre todo el efecto que tienen los aditivos de estos ultraprocesados, ¿no? Cómo desbalancean la composición y la respuesta funcional de la microbiota generando disbiosis, ¿no? Entonces, este es otro digamos, de los recursos que tenemos como para poder realmente la indicación de bajar el consumo de ultraprocesados es urgente y necesario, ¿no? Este mismo autor ha hecho un gran estudio con respecto a comparar patrones alimentarios dentro del vegetariano, el gluten free, es decir, apto para celíacos, por ejemplo, la dieta cetogénica, baja en FODMAPs, la dieta mediterránea, el perfil alimentario occidental, y veamos cómo se va afectando la diversidad y claramente una alimentación que sea mucho más diversa en vegetales, mucho más diversa en no solamente vegetales, frutas y verduras, sino cereales integrales, granos, es decir, que tengan esa fibra que es fermentable, accesible a nuestra microbiota, muy rica en polifenoles, un buen equilibrio en omega 3, ¿no? Un balance adecuado entre las proteínas vegetales y animales, al menos eso es lo que se postula, para poder tener una microbiota saludable. Paul Cotter, un investigador también de la microbiota, compara a que la diversidad de nuestra microbiota va a poder ser más resiliente y más saludable y más estable si lo comparamos con un ecosistema tropical donde hay una diversidad de flora y fauna. Así debiera ser también nuestra microbiota. Entonces, mientras más diverso sea, vamos a tener más salud, se relaciona con mucha más salud. Eh, Hace poco se postuló esto que me pareció de manera como mensaje global, está bueno, desde el American Gut Project postulan que el consumo semanal de al menos una variedad de 30 alimentos de origen vegetal está vinculado a una microbiota intestinal mucho más diversa y que se asocia con salud. Entonces, las primeras indicaciones claramente va a ser ampliar la variedad vegetal. ¿Mm? Este es la diversidad importa es uno de los logos de este proyecto, bueno, que tiene esa misión, digamos, como tener ese logo, ¿no? Algunos puntos claves, que esto no lo digo yo, sino que lo dice Francisco Warner en varias de las sesiones o de las conferencias que da. CEMIPIP es uno de los organismos también muy referentes en todo lo que es el estudio de microbiota, probióticos y prebióticos. Y él habla de que necesitamos tener en cuenta que el ser humano, así como ofrece un hábitat y nutrición para la microbiota a su vez, con todo lo que, todo su metabolismo nos ofrece a nosotros también nutrición, porque hay un recupero de energía, de nutrientes, participan en la digestión, es decir, que tenemos una función nutricia mutua. Sabemos que la alimentación influye en la composición y en las funciones del microbioma. La alimentación es fundamental en la relación mutualista, ¿sí? Y que es importantísimo empezar con la diversidad desde la infancia. Los ingredientes no absorbibles son los sustratos principales para la microbiota y esto tiene que ver con las fibras, no solamente las fibras fermentables, sino que los polifenoles también, el omega 3 como prebióticos esenciales. Y algo muy importante que destaca Francisco Warner es que la tolerancia a los alimentos vegetales depende de la capacidad del microbioma. Es decir, que si una persona ya está interesado o va escuchando, desea hacer esta transición, aumentar, ¿no?, los alimentos vegetales, muchas veces empieza a sentir problemas o molestias gastrointestinales y eso a veces desalienta, ¿no?, el consumo de estos alimentos vegetales o de más cereales integrales o de granos. Entonces, necesitamos hacer un proceso de adaptación de esa microbiota. Esto se puede lograr. Más allá de la inclusión de probióticos, en realidad lo que más importa es la inclusión de los alimentos vegetales, de los prebióticos, digamos, ¿no? Por eso los hábitos dietéticos sabemos que van a ser
la gran fuente moduladora, a la par de los hábitos alimentarios, de los hábitos de estilo de vida también, ¿no? Por eso algunas dietas de exclusión sabemos que a largo plazo provocan una disminución de la diversidad. Así que bueno, simplemente el mensaje de que necesitamos un tiempo quizás de adaptación o nosotros como profesionales de la salud poder ayudar y acompañar a nuestros consultantes desde las distintas prácticas culinarias a lo que tenemos acceso de a poco en un proceso, ¿no? Para que esa persona se pueda ir adaptando y su microbiota se vaya adaptando, porque la microbiota de cada persona es única y la respuesta a los cambios alimentarios también lo es, ¿no? Entonces acá no hay recetas, si bien tenemos algunos lineamientos, la idea es construir juntos estas posibilidades de mayor diversidad de alimentos vegetales. Fíjense que la propuesta es una variedad de al menos 30 alimentos vegetales semanales diversos, ¿no? Para lograr una microbiota saludable. Y de allí sabemos que vamos a ayudar también a la regulación de la conducta alimentaria. Eso es todo por ahí. Ahí Excelente, estamos. Ani. Excelente, espectacular. La verdad que es muy bueno. Eh, tenés el récord de, no solo de gente que se sumó, sino de gente que se sostuvo a lo largo de Ah, la bueno. charla. Recién hace un ratito se sumó Ariel Kraselnik y me decía que es Ah. un éxito tener casi 60 humanos conectados a esta hora del día. Sí, la verdad que sí. Muchas Te comparto gracias. algunas preguntitas Dale, que dale, me dale. vienen. Romina Bustos dice, ¿hay alguna cepa de probióticos más adecuada para suplementar en pacientes con alteraciones de la conducta alimentaria, como por ejemplo comer por ansiedad? Bien. Digamos que el recurso de suplementar probióticos vendría como mucho después de otros recursos que me parecen mucho más prioritarios. Sí se estudia, sí se ve, como les decía, esto de que cada microbiota es única, no podemos hablar de cuestiones tan genéricas. Para eso sí necesitamos estudios más en humanos. No es tan simple poder validar esto en estudios clínicos, ¿sí? Para saber qué cepa específica. En muchas otras enfermedades ya se ha validado varias, pero, por ejemplo, en los estudios se hace con cierta cepa. Cepa me refiero porque es un filobacteriano, un género, una especie, ¿sí? Y una cepa particular, y después ese probiótico en general no lo conseguimos, no está disponible en todo el mundo, ¿no? Entonces es relativo. Si bien es una posibilidad dar probióticos, eh, hay algunos básicos que ayudan a la estabilidad básica. No me voy a jugar por decir alguno porque digamos que estaría eh, siendo contrario a lo que acabo de exponer, porque esto es muy complejo. Entonces, si bien sí es una posibilidad, antes que los probióticos hay que hacer la adaptación eh, a esta mayor variedad de alimentos. Pero en trastorno de la conducta alimentaria sí sabemos que está deprimida también la microbiota, así como lo está la persona, digamos, deprimida en todos sus sistemas, ¿no? En la reactividad. Entonces sí necesitamos aumentar la variedad. Quizás resulta más interesante empezar con algunos alimentos prebióticos, no tanto con los alimentos fermentados porque generan demasiadas molestias, no en una primera instancia al menos. Pero sí hay. Dinan y Ryan, si ustedes lo buscan, van a ver que ellos hablan de los psicobióticos, que son estas cepas probióticas que generan cierta modulación de respuestas a nivel neuronal y de los estados de ánimos. Inclusive ellos postulan algunas cepas para la depresión, la ansiedad. Generalmente tienen que ver con los lactobacillus y bifidobacterium, ¿sí? Lactobacillus casei shirota, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus, los bifidobacterium longus, el longum, el brevis, ¿sí? O sea, hay varias cepas, entonces quizás también desde la alimentación aportar ciertos prebióticos que ayuden al desarrollo de esa microbiota resulta más interesante. Perfecto, Ani. Muchas gracias. Sí, primero lo primero. Sería. Mm. Em, Karina después pregunta por qué, Karina, sí, no tengo el apellido, Karina, ¿por qué no se recomienda probióticos en pacientes oncológicos?
Porque son pacientes generalmente inmunodeprimidos o si están en pleno tratamiento, por ejemplo, las drogas suelen bajar a hacer una neutropenia, es decir, todo la serie blanca, ¿sí? Los neutrófilos, los linfocitos están disminuidos y por eso no se recomiendan en ese momento específico. Yo hago oncología también y sí en cierto momento lo suelo incorporar, pero hay que tener cuidado durante el tratamiento y en neutropenia no está indicado. Pero luego cuando necesitamos recuperar la microbiota y todo eso, hay mucho estudio y mucho avance con respecto a eso que sí, pero también pasa lo mismo, sí hago mucho más hincapié en algunos alimentos funcionales, como por ejemplo la remolacha, por la betaína que contiene, como la cúrcuma, cuando no están con ciertos medicamentos, porque puede haber interferencia, y luego los probióticos. Sí hay probióticos específicos para cáncer, no se da en el momento de la neutropenia. Perfecto. Noelia Kuhn pregunta si se pueden percibir síntomas de neuroinflamación, porque fue lo que mencionaste, la neuroinflamación Sí, durante la presentación. confusión, niebla mental, letargo, exacerbación así como del estado de inquietud. eh, sí, hay un montón de formas, digamos. Lo podemos ver clínicamente, también con una analítica, o sea, con estudios de análisis de sangre, viendo marcadores inflamatorios, vamos a decir, pero si vos ya sabes que tiene inclusive una neuroinflamación, si una persona está constipada más de 5, 6, 7 días, sabemos que también tiene neuroinflamación, porque esa concentración, ese tubo digestivo alterado, lo que está provocando una constipación, genera mayor aumento de la endotoxemia, por ende va a haber neuroinflamación en mayor o menor grado, pero va a haber, ¿no? Entonces, bueno, esos serían algunos de los síntomas. Ok. Después, Ana Iglesias hace varias preguntas, te las voy diciendo una por una. Eh, Dale. Pregunta, ¿probióticos en general, o sea, los probióticos en general, disminuyen la inflamación intestinal y equilibran el intestino? O eso es lo que pregunto, si en general. Bien, ahí respondo rápido. Si existe ya una inflamación, una distensión intestinal, ¿sí? No se puede dar probióticos inmediatamente, justamente porque hay una disbiosis y ante una disbiosis no es el primer recurso dar el probiótico. Entonces necesitamos primero hacer como un reposo gastrointestinal, una alimentación de fácil digestión, baja en prebióticos, fíjate lo que te digo, primero para luego incorporar de a poquito los prebióticos y finalmente los probióticos o alimentos fermentados, ¿sí? Sería esa la respuesta. Después la próxima pregunta es cortita, pero da por un Ateneo aparte, me parece. ¿El gluten y la leche alteran la microbiota? No es que la alteren en sí misma, sino que producen ciertas respuestas, no es solamente en la microbiota, sino que a nivel de la integridad epitelial eh, del intestinal, digamos, sí son proteínas, tanto el gluten como la caseína de la leche, no tanto así la lactosa como la caseína de la leche, sí sabemos que tienen, digamos, una fuente de respuesta inflamatoria, ¿sí? Es decir, que exacerban la respuesta del sistema inmune. Depende de la carga del gluten, depende de la carga de la caseína, depende del tipo de caseína del que estemos hablando. Entonces, como que alterarían la microbiota intestino-sistema inmune, el complejo, ¿no? Entonces, sí, eh, modulan, digamos, tiene alguna respuesta, sí. Sí. Después pregunta si sería necesario hacer un estudio para saber cómo es el estado de nuestra microbiota. Eso tiene mucha Eh, implicancia. el, est- sí, el estudio que hay, que existe, que se puede hacer, se infiere a través, por ejemplo, de la materia fecal. Hay un estudio del microbioma, pero de la materia fecal, o sea, la muestra es la materia fecal, ¿no? O sea, hago énfasis en eso para decir qué es lo que estamos despidiendo, ¿no? Un estudio sería quizás de la microbiota tendría que ser una extracción en vivo, ¿no? De todos modos, lo que sí se hace es el estudio de la materia fecal, del microbioma de la materia fecal, pero los resultados, cuando ya los tenemos, no tienen implicancia clínica en consultorio. Más que nada se usan a nivel de investigación y en la práctica clínica no resulta, digamos, de gran relevancia en el sentido de que no es práctico. Cuando vos tenés los resultados, claramente tu microbiota ya cambió, ¿sí? Normalmente sucede eso. Dice, ay, lo que pasa es que yo en la microbiota tengo esto. No, lo que pasa es que algo que no dije, pero
porque es muy largo, digamos, todo el tema de la microbiota, es el gran dinamismo que tiene esto. Entonces, saber qué porcentaje de cada tipo de bacteria hay en la materia fecal es un dato anecdótico quizás, ¿no? O se puede hacer para pesquisa de algún patógeno, quizás ahí resultaría más interesante, pero no para modular en sí la microbiota. Para eso, los estudios son desde las señales clínicas, ¿no? Desde la respuesta del tubo digestivo, del estado de la piel, del dolor de cabeza, o sea, de todos los componentes, como les decía, la microbiota se relaciona con todos los sistemas, ¿sí? Entonces ahí ya podemos inferir esto de cómo está la microbiota, o sea, para diagnosticar disbiosis en realidad desde las cuestiones clínicas y no desde un estudio en sí. Bien. Después hay un montón de preguntas, la verdad, y muchos agradecimientos y halagos para tu clase y tu presentación. Por ahí tratando de ser respetuosos con el horario para todos, va a ser medio inabarcable poder dar respuesta a todas las preguntas, pero bueno, sabiendo que hay tanto interés, quizás puede ser una buena excusa para hacer un ateneo de ampliación o incluso también, Anabel, que es parte del equipo de Census, ellas brindan capacitaciones al respecto, entonces por ahí este Ateneo es como, bueno, para presentar, es una pequeña presentación y responder a unas inquietudes, pero bueno, empiezan a preguntar por patologías, cuestiones muy Sí. específicas, que están buenísimas, pero que es medio inabordable en este contexto. Así que si les parece, Eh, ya hemos excedido casi 10 minutos. Eh, Ahí, como respondiendo de manera general, ahí que preguntaban para el Parkinson, para el Helicobacter Perfecto. pylori, todo eso son puntos de investigación muy concretos. Sí hay algunos probióticos que se indican, pero como les digo, los estudios científicos que avalan, digamos, esta terapéutica con una indicación tienen que ver con una cepa específica, si bien disponemos nosotros aquí en Argentina de algunos productos de probióticos para suplementar, por ahí tienen que ver con respuestas genéricas que pueden hacer esos probióticos, ¿sí? Entonces, no es que no se puedan utilizar, sí se pueden, la respuesta de los probióticos de modo general van a mejorar ciertas situaciones. No es que si yo encuentro algún estudio que diga, bueno, para el Helicobacter pylori hay que dar este bifidobacterium o este lactobacillus, en específico voy, lo busco y ya lo doy. No es lo primero en general, ¿sí? Tiene como que hay otros pasos. Resulta más interesante, como les dije al final, la variedad de la alimentación, hacer un proceso de adecuación para que la persona pueda incluir esta variedad de vegetales, esta carga de polifenoles, este balance en favor al omega 3, la relación adecuada, digamos, omega 3, omega 6, el adecuado aporte proteico, ¿sí? Que sea más balance hacia lo vegetal, por ejemplo. Es decir, la disminución de los ultraprocesados sería como una de las primeras medidas, y ya lleva un montón eso, ¿no? De cómo hacemos este cambio, dejar de comprar y de consumir de manera habitual ultraprocesados, y bueno, ¿cuál sería la otra opción? La construcción de eso me parece mucho más interesante y realmente se ha visto, digamos, cómo impacta, ¿no? En la mejor microbiota, bueno, que impacta en la salud. Totalmente. Y me encanta la mirada de Ani, lo que plantea, porque siempre fíjense cómo nos vuelve a llevar a esto de la mirada global sobre los principales pilares del aspecto de la medicina y el estilo de vida, y no perderse en cuestiones que por ahí son muy atractivas y que a veces terminamos siendo funcionales a la ansiedad y la demanda que plantea el consultante porque está desesperado de cómo mejorar su sintomatología gastrointestinal. Y en realidad quizás, nada, no hizo nunca terapia, no tiene idea de su nivel de percepción y gestión del estrés, está quieto, está El, durmiendo incorrectamente. Entonces, ojo con esto, ¿no? Me parece que es súper importante que son herramientas valiosas, pero aplicadas en un contexto adecuado. Así que, Ani, Y, espectacular. y como siempre, pues, algo que no nombramos es la cronobiología, tanto en la crononutrición como en los hábitos de la cronobiología en sí del resto de las otras actividades. Y sí hay estudios que muestran cómo se modifica la microbiota intestinal en relación a la disrupción de la cronobiología. Entonces, fíjense que hay muchísimos aspectos. O sea, la primera indicación de dormir mejor, de la mejor higiene del sueño, es primero antes que los probióticos. Exacto, exacto. Bueno, Ani, muchísimas gracias a Muchísimas las gracias a 50 ustedes. personas que están incluso aún presentes y que se han ido sumando. Un placer y bueno, nos veremos el mes que viene Gracias. con el próximo tema, que es justamente de Sandra Sactor y que va a hablar Gracias. sobre lo que es toma de decisiones
en relación a la conducta alimentaria. Así que un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Espectacular. Que tengan excelente noche y descanso. Chau, chau. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Ari.